postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Buenos días. El Señor los bendiga y los guarde. Queremos dar un cordial saludo a todos los que están aquí. Un saludito desde allá. No pueden abrazarme, ni yo tampoco, por las condiciones, pero también un saludito a aquellos que están conectados por la red en esta mañana, ¿verdad? Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa de poder compartir la palabra del Señor en este lugar. Y hay algunos de ustedes que están aquí conmigo de música. A verlos dónde están. Levanten las manitos. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay otros que todavía no han llegado. El pastor está levantando la mano, o sea que lo espero en la clase el martes. Él levantó la mano, lo esperamos el martes. Lo esperamos el martes. ¿Ustedes quieren escuchar a su pastor cantar o predicar? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Bueno, abran por favor sus Biblias conmigo en primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 3 al versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7. ¿Están conmigo, mis amados? Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oremos, amados. Padre Celestial, aquí estamos ante ti. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio de adorarte, de acercarnos al Rey para reconocer su grandeza y su señorío. Pero también en esta mañana tenemos el honor de escuchar a través de tu palabra los latidos de tu corazón. Rogamos, Padre, que nos hables, que nos ministres, que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros para la cual es enviada. Ayúdanos, Señor, para no solamente escucharla, sino también vivirla, Señor. Y con ello, glorificar tu nombre. Así que, Rey del cielo, estamos en tus manos. Háblame. Habla a tus hijos, a todos aquellos que por la red nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Pensamos, ¿qué hacer con el sufrimiento? ¿Qué hacer con el dolor? ¿Quién podrá ayudarnos? En el prólogo de un libro que se llama El problema del dolor, de S.C. Lewis, dice lo siguiente: el dolor tiene un sentido profundo
lleva al hombre a preguntar sobre el significado de su vida y le ayuda a crecer en profundidad. El dolor abierto parece que queda dispuesto para una fecundidad insospechada, para descifrar la gran noche del alma. Pero además de todo eso, está destinado a convertirse en alegría. Esa anulación real del sufrimiento supone la fe en una limitada totalidad de sentido. Si el saldo de la vida en su conjunto fuera el sinsentido, ¿cómo no acusar de absurda la existencia? Pero si la realidad última es justa y amorosa, si acoge, consuela y alivia a los atribulados, si los padecimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, el triunfo del sufrimiento es una victoria efímera. Al final deberá ceder su puesto al júbilo y el gozo eternos. Amén. El dolor, el sufrimiento son una realidad muy visible. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? ¿A quién recurrimos? ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios? El tema en esta mañana es la importancia de la palabra en un contexto de sufrimiento. La importancia de la palabra en un contexto de sufrimiento. El apóstol Pedro está escribiendo entre los años 60 a los años 70 y la situación política es una situación muy delicada. Ha subido al poder en Roma nada más y nada menos que un hombre llamado Nerón, un hombre malo. En la costa yo me acuerdo, a todos los perros negros que muerden los llaman Nerón. Así que cuando encuentren un perro, ¿cómo se llama ese perro? Nerón, escóndase que muerde el condenado perro. Y resulta que este hombre, un hombre perverso, y con él llegó una gran persecución. Él fue el inicio y luego vino una gran persecución sobre la iglesia. Mucho sufrimiento. Y más allá del sufrimiento, la muerte misma. ¿Qué iban a hacer ellos en medio de esa situación tan tremenda? Pues, ¿saben qué les dio fuerza? Y lo vamos a ver a lo largo y ancho de nuestro estudio. Esta palabra que Pedro les enseñó. Pedro estaba predicando o mandó esta carta a toda la gente que están en la diáspora, que están por allá en Bitinia, el Ponto, Capadocia, a todos esos lugares. Entonces quiero invitarlos en esta mañana para que veamos 3 asuntos y podamos entender de allí la importancia de la palabra en un contexto de sufrimiento. Amén, amados. Bueno, entonces vengan conmigo. Lo primero que observamos en nuestro pasaje en el versículo 3 es un contraste. Aparentemente, un contraste. Ya estamos hablando que estamos en medio de un contexto de sufrimiento. Y el apóstol Pedro, a la costumbre de hablar de Pablo, el apóstol Pedro nos menciona un primer asunto y es una exaltación suprema en suprema alabanza a Dios. Un momentito. Esto parece que no tiene sentido. Acabamos de decir que estamos hablando del sufrimiento, pero Pedro nos habla y nos dice, lo primero que debemos hacer en medio de todo ese sufrimiento es exaltar al Dios supremo. Otras epístolas comienzan de la misma manera, Corintios, y algunos entonces lo mencionan como una maravillosa doxología. Y quisiera mencionar aquí algunas cosas muy sencillas, pero importantes. Aquí está hablando de esa exaltación. Dice, bendito el Dios y Padre. Y este término bendito tiene la connotación de elogiar, la connotación de alabar. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el término hebreo implica postrarse delante de Dios. Es decir,
Aquí el apóstol Pedro está diciendo, bendito el Dios y Padre, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, te honro, Señor, y también es una invitación para que todos sus oyentes o todos sus lectores también alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento se alababa y glorificaba el nombre del Señor, reconociendo sus obras y todo eso, pero en el Nuevo Testamento ya ahora no solamente se alaba y se glorifica al Señor desde la perspectiva del Creador, sino que tiene la connotación del Padre. En el Antiguo Testamento no encontramos al pueblo de Israel, ni de manera individual ni colectiva, hablar a Dios en términos de Padre. Es el Señor, es Adonai, delante del cual todas sus criaturas se postran, es Elohim, el Dios alto, temible, poderoso, vencedor en batallas, pero en el Nuevo Testamento tiene la connotación de ser un padre. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de él en estos términos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es mucho más específico, mostrándonos con ello la connotación cristiana. Qué tan bonito. Ahora, miren lo que hace Pedro, porque Pedro con esta frase de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que está mostrando acerca del Señor Jesucristo. Y es el Padre en Jesús que está mostrando todas estas cosas. Miren lo que dice. El título Señor lo identifica como gobernador soberano. Jesús como el Hijo encarnado. Y Cristo como Rey y Mesías. Si ustedes notan, el Padre es el Padre de Jesús, que tiene todas estas cualidades que tienen que ver con la obra de restauración de toda su creación. Miren que en Jesús, cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, allí se solucionó el problema. Allí se solucionó el problema del pecado, el problema de la usurpación de Satanás. Allí fue vencido el diablo, allí fue vencido el pecado. Allí se restauró el trono usurpado por Satanás. Ahora entendemos por qué razón alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Es que en Él está la victoria. Ahora, por supuesto, que al hablar de la alabanza y de la exaltación, tenemos que reconocer quién es el adorador por excelencia. Una de las cosas que estamos hablando a los chicos de la alabanza es que exterioricen esa alabanza al Señor. Yo no puedo decir, Señor, tú eres grande y poderoso, a tu nombre la gloria. No es posible decir algo así de Dios. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que ha vencido con poder y autoridad. Nos enseñaba una vez nuestra profesora de hebreo, Janine Braybon, ustedes la conocen. La palabra, el grito de júbilo en la escritura no es ese grito de júbilo de nosotros. Un grito de júbilo. Sí, yo lo llamo como un lobito hambriento que no ha desayunado ni nada. Que los gritos de júbilo eran un escándalo. Era un escándalo, era darle la gloria a Dios. Y yo tengo un problema, y serio, y a mí me pasa cuando Colombia hace un gol. Se escuchan los gritos desde Niquía. Allá hacen el alboroto y aquí se escucha. Y cuando aquí hacen el alboroto se escucha por allá por el estadio. ¿Sí o no? Qué cosa tan impresionante. A mí se me salen las lágrimas. Porque si es fútbol, la gente se alborota así. ¿Por qué no lo hacemos para el Señor Jesucristo? Nos vamos a dar cuenta ahora todo lo que se logró, todo lo que hizo Dios con nosotros. Que la actitud que debiéramos tener es una actitud de gozo y júbilo. Pero vamos a hablar del personaje por excelencia. David, el rey David, bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Razón para alabarle. Recordar todo lo que Él ha hecho día tras día. ¿Cuántos pudieron desayunar esta mañana? ¿Cuántos pudieron dormir esta mañana? Miren cuántos no se levantaron hoy. Pero nosotros estamos aquí.
Usted se alegra por su familia, por su trabajo. Eso es gracias al Señor. Y no debemos olvidarnos nunca de ese Rey que lo ha dado todo por nosotros. A Él la gloria por siempre. A Él la gloria por siempre. Pero hay otro pasaje donde David no solamente está hablando y recordando lo que el Señor ha hecho y que Él no debe olvidar, sino miren este. En medio de una situación de sufrimiento, David está hablando consigo mismo y se está diciendo: ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Esa palabra abatir significa que está muy acongojado. Hay algo que no lo deja en paz, está intranquilo, está sufriendo. Pero en medio de ese sufrimiento, miren cómo se habla él a sí mismo. Dice: ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? Espera, porque todavía he de alabarle. Aleluya. Pedro sí que sabía eso. Aquel pescador burdo y ordinario, más ordinario que un yogur de ajo con cebolla. Ordinario el Pedro. Regañón, dueño de su parecer. Pero en el momento que el Señor Jesús se acercó a él y le dijo: ¿me prestas tu barca? Predicó Jesús y luego le dijo: no has pescado nada. No hay un solo bocachico aquí en la barca. Y entonces le dijo: rema mar adentro. Señor, ya hemos hecho todo. Y sabe que nosotros somos pescadores con mucha experiencia. Pero sin embargo, por tu palabra, vamos. Y cuando sacaron las redes, el pescado estaba así, la gente, los pescadores que estaban alrededor estaban brincando y todo eso. Pedro no estaba haciendo eso. Pedro no hizo eso. Pedro se lo quedó mirando y cayó de rodillas. Porque Pedro, más que alegrarse del milagro, estaba reconociendo quién había hecho el milagro. Que él sabía que no estaba delante de una persona común y corriente, que estaba delante del mismo Dios de los cielos. Así que él es un gran ejemplo para toda esta gente. Él le está diciendo a ellos: alaben y glorifiquen al Señor, porque así también lo alabo y glorifico al Señor. Y la iglesia de Toscana también alaba y glorifica al Señor. Amén, iglesia. Amén. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Por eso yo los invito, cuando estén allí cantando y alabando, sálgase de la ropa. No que se la quite. Es distinto. Sálgase de la ropa. Alabe al Señor con gozo. Alabe al Señor con gozo. Tiene muchas razones. El único que debe estar triste y aburrido es el diablo, pero no usted. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Y saben quién enseña todo esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El segundo de los asuntos: las magníficas razones para bendecir a Dios. Ahora Pedro nos va a dar las razones. Y de lo primero que nos habla es lo siguiente. Miren, observen conmigo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observen que lo primero que él menciona aquí es que las razones están comprendidas en su abundante misericordia. Es decir, él coloca como este colchón, esta base. Es decir, todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por su misericordia. Y entonces dos cosas debemos mencionar de la misericordia, por supuesto. Una de ellas es que es el amor inmerecido de Dios. Escúchenme, la misericordia es el amor inmerecido. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, a la mujer sirofenicia que tiene su hija endemoniada: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija está siendo atormentada por un demonio. Lo que ella está diciendo es: Señor, por tu amor. Yo no lo merezco, pero es por tu amor. Eso debe quedar muy claro. Es decir, no ha sido por nuestras obras. No ha sido ni siquiera por lo que somos. Es por lo que Él es. O sea que es gratuita. ¿Se dan cuenta? Gratuita.
Esto me llama la atención en términos de nuestros hijos. ¿Por qué nosotros damos cosas a nuestros hijos? Es muy interesante. ¿Porque se lo merecen o porque lo que son? Porque son nuestros hijos. Miren, nadie entiende el problema de las ovejas negras en la casa. Solo los papás. Nadie entiende. Ese muchachito, ¿cómo es que llaman también? La oveja negra, el calavera, el no sé qué. ¿Qué más nombres hay? Ayúdenme con otro. No hay más. Ah, bueno, mejor. Ese muchachito que no hace dar sino dolor de cabeza. Entonces los hermanos dicen, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Papá, el becerro más gordo se lo das a este. Mira todo lo que hizo. Se gastó la plata sin vergüenza, por allá hizo y deshecho y mira tú. ¿Sí? Y los hermanos en casa. Y los vecinos, pero mi hija, pero tú no ves todo el daño que te hace ese pelado y tú sigues ahí con la alcahuetería y la cosa. Es su hijo. Es su hijo. Por eso se dice, ese amor de madre y de padre es incomprensible. Así es el amor de Dios. El amor de Dios. El otro asunto que por supuesto tenemos que mencionar es que la misericordia se centra en la miserable y lastimera condición del pecador. El evangelio está motivado por la compasión de Dios hacia los que estaban muertos en delitos y pecados. Todos los creyentes estuvieron una vez en esa condición desdichada y desamparada, agravada por un corazón engañoso. Pero el Señor en su misericordia hizo la obra a favor de nosotros. Mira a la persona que tienes al lado. Dile, eres salvo por la misericordia de Dios. ¿Saben? Es tan importante en nuestro contexto hoy hacer eso. ¿Saben por qué? Porque, como decía nuestro amado profesor Fernando, yo estaba escuchando su mensaje, la gente hoy reclama derechos. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Yo estaba escuchándolo. La gente reclama derechos. Pero un momentico, aquí no hay ningún derecho que reclamar. Aquí tenemos que entender, es por la pura misericordia de Dios. Es así que tenemos que entender eso. Es así. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo quiero que pensemos ahí en cada uno de esos detalles. No me voy a demorar mucho. Por cuenta mía me quedo hasta las 6 de la tarde porque esto me fascina a mí. Y yo quisiera que siquiera 2 o 3 me dijeran amén y me quedo. Bueno. Bueno. Sí. La hermanita Ore, van a ser las 9 y entonces me dice, pastor, ya casi. Porque yo estoy feliz aquí. Estoy feliz. Me estoy quedando sin voz y aquí estamos hablando y molestando la vida. Gloria a Dios por eso. Estamos en los negocios de nuestro Padre. Así es. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ponga cuidado. Muertos en delitos y pecados. La rebelión del hombre nos llevó a estar muertos. ¿Ustedes saben en qué consiste ese término de rebelión? ¿Qué fue lo que pasó en Edén cuando el hombre se rebeló contra Dios? Desde la connotación del original, el concepto es que el hombre le declaró la guerra a Dios. Y por supuesto que en una guerra que hay dolor, sufrimiento, muerte, destrucción. Alejados de Dios. Pero sin embargo, desde el mismo inicio, en Génesis 3, ya aparece lo que se denomina como el protoevangelio, el inicio de la salvación, donde se habla que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, desde ese mismo momento, por su misericordia. Entonces Él viene a restaurar todo lo que se perdió, pero con un propósito. Ay, esto es hermoso, mis amados, esto es hermoso. Es decir, Él nos hace renacer, revivir. Permítanme el término, recrear, hacer una creación nueva. Una creación nueva. Pero ¿saben para qué? Para una esperanza y viva. Miren, la gente hoy ha puesto sus esperanzas en muchas cosas. ¿En qué colocamos nosotros la esperanza? En el empleo, ¿verdad? Porque de allí se devenga el salario y entonces yo puedo comer. Y si usted se queda sin empleo,
se perdieron las esperanzas. Y usted tiene salud. Usted ha visto gente feliz con salud. Y apenas se enferman, se acabó la esperanza. ¿Verdad? La gente coloca su esperanza en el dinero. Yo me acuerdo del tío rico. Pues ya eso lo reconocemos nosotros, aquellas personas que conmigo tenemos ya cierta juventud acumulada, ¿sí? Porque ya ahorita las tiras cómicas no tienen nada que ver con tío rico, pero en aquel entonces, y tío rico se metía en unas bodegas, en unos galpones, a contar las monedas una por una, ¿sí? En eso él tenía puesta su esperanza. Pero la Escritura nos está hablando no de esa esperanza que perece, sino de una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Qué tan hermoso eso, amados? Es decir, que sí podemos mirar hacia el cielo y saber que allí tenemos una esperanza y que esa esperanza es viva y esa esperanza no se va a dañar. Ahora se van a dar cuenta por qué. Todavía hay más, porque aquí hay un juego de palabras que se concatenan una con la otra. ¿Saben esa esperanza? ¿Por medio de qué se dio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora nos vamos a dar cuenta que no solamente es importante el sacrificio de Él en la cruz, sino también el haberse levantado de la tumba. Miren, algunos pronunciamientos de los pasajes bíblicos. Miren, el recurso por el cual los cristianos se apropian de esa esperanza viva y eterna es el nacimiento espiritual. Por eso, recuerden ustedes aquella ocasión donde llegó a Jesús un maestro de la ley. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nicodemo. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Para poder entender todo lo que está pasando. Porque Nicodemo decía, bueno, todo esto que está pasando es extraño. Entonces Jesús le dijo, para poder entender y recibir el reino de los cielos del cual les estoy hablando, es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre de pronto, tratando de entender en su mente limitada, entonces, ¿cómo hace uno para volverse a meter en el vientre de la madre? ¿Se acuerdan? Que cuando uno mira esa pregunta, uno diría quizás, pues tan inocente Nicodemo. No, pero había que hacer la pregunta. Es decir, ¿cómo nace uno de nuevo? Pero entonces el Señor Jesús lo enfocó. Es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Es decir, para que ese hombre muerto ahora regrese a la vida. Allí se cumple esa palabra que dice en Juan 10:10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Esa vida. Entonces, el recurso para esa esperanza es el nacimiento espiritual. Y el poder, aleluya, y el poder para esa apropiación fue demostrado en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren conmigo, ¿se acuerdan esa visita que Jesús hizo a María, a Marta? Pero Él había ido otras veces. Ellos eran sus amigos, ellos vivían ahí en Betania. Entonces Jesús compartía con ellos, pero en esta visita sí fue algo tremendo, porque la situación era muy, pero muy compleja. Había una situación de muerte. Lázaro, su amigo, había muerto. De hecho, aquí en este pasaje, vemos al Señor Jesús identificado como nunca con el dolor de la gente. Aquí es donde aparece ese pasaje. Y Jesús lloró. Y uno se pregunta, ¿por qué razón lloró Jesús? ¿Por Lázaro? Yo no creo que Jesús haya llorado por Lázaro. Lázaro estaba muerto y él sabía lo que iba a hacer. Jesús lloró identificándose con el dolor de ellos. Por eso podemos decir que cuando tenemos hambre Él nos entiende, porque Él también tuvo hambre. Cuando tenemos sed, Él nos entiende, porque Él también tuvo sed. Que cuando estamos solos, Él nos entiende, porque Él también estuvo solo. Cuando estamos en medio de ese sufrimiento, Él nos entiende, porque Él se identifica con nuestro dolor. Pero miren lo que le dijo a ella. Qué palabras tan hermosas. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pablo, instruyendo a los corintios, le dijo: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero eso no fue así. Jesús se levantó de la tumba. Y porque Él vive, nosotros también tenemos vida. Y porque Él vive, nosotros triunfamos cada día. La victoria está de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿A cuántos les encantan las herencias? Yo estoy por ahí, voy a ponerme a orar a ver si de pronto hay alguna tía que yo no conozca, algún primo que viva solo y que tenga posesiones. A ver si me deja siquiera un burro con cascos, con herraduras Michelin, qué sé yo. Muy buenas las herencias, ¿no? Muy buenas las herencias. Así heredemos un burro, qué sé yo, algún medio de transporte. Bueno, cuando nos hablan de herencia, eso suena bueno, ¿verdad? Suena muy bueno. Pues les tengo una buena noticia, que la esperanza por medio de la resurrección de los muertos es para darnos una herencia. Uy, si pudiera usted codiar, hágalo aunque sea así, al que está al lado, tienes una herencia y estás callada. Oiga, estás callado. Uno con una herencia no habla, ¿sí o no? Para que no le vaya a salir algún primo que nunca conoció en la vida. Para que no vaya a partir la herencia. Pues les cuento, amados, aquí para una herencia. Pero esta herencia tiene unas características y rápidamente se las voy a mostrar. Una herencia incorruptible. Miren las excelencias de esta herencia. Es incorruptible. Eso no se puede dañar. Es inmaculada. No se puede dañar ni manchar. No se desvanece. ¿Oyó? No se desvanece. De hecho, el Señor Jesús, hablando en el Sermón de la Montaña, a sus discípulos y las personas que están allí rodeándole, les dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín lo corroe, ¿verdad? Haced tesoros en el cielo. Entonces, es una herencia que no se puede dañar, es una herencia que no merma, es una herencia que permanece. ¿Y sabe dónde está? ¡Ay, Señor del cielo! Está en el cielo. ¿Y sabe qué eso significa? Que nadie puede ir allá a arrebatarnos esa herencia. Nadie se puede meter a ese lugar. Nadie nos puede arrebatar lo que el Señor por su gracia nos dio. Esa es su herencia, esa es mi herencia, y nadie nos va a poder arrebatar la vida eterna. Esa se la dio el Señor con precio de sangre en la cruz del Calvario. Así que usted puede convencerse de que tiene una gran herencia, es suya y nadie se la puede quitar. Nadie. Convicción. El creyente necesita convicción. Si nosotros no estamos convencidos, nosotros no vamos a poder convencer a nadie. Pero si nosotros estamos convencidos, nosotros podemos ir. En una oportunidad iba a predicar un hombre, si mal no recuerdo, llamado Whitefield. Y entonces había un hombre llamado Frederick Schleiermacher. Y este hombre invitó a otro y dijo: Whitefield va a predicar. Y entonces el otro le dijo a él: un momentico, pero ¿tú para qué vas? Si tú no crees en eso, si tú no estás convencido de eso. Y él dijo: yo no creo ni estoy convencido, pero él sí está convencido. Y yo quiero escuchar a alguien que está convencido de algo. Convencidos. Un convencido convence a otro. ¿Oyó? Y si no es así, yo me pongo a ver lo de las chacitas en el centro. Tienen un cigarrillo, un confite, ¿oyó? Un bombombón. Arrímese al mediodía, se come un almuerzo más grande que me como yo.
¿Y sabe cuál es mi pregunta? Yo digo, ¿ese negocito le dio para ese almuerzo? Sí le dio. Y él está convencido que con eso sostiene su familia y han sostenido a su familia mucho tiempo. Convencidos. ¿De qué estamos nosotros convencidos? Es una pregunta retórica para reflexionar. Esto lo enseña la palabra de Dios. El tercer y último asunto, una palabra de confianza en medio del sufrimiento. Ay, Señor, aquí viene la cosa. Porque hasta aquí la estábamos pasando bueno. Pero ahora la palabra nos va a hablar de que va a venir un sufrimiento. ¿Oyó? Miren todo lo que le está diciendo Pedro a ellos. Miren conmigo. El apóstol enumera 4 características concisas de las tribulaciones que Dios usa. ¿Sabía usted? Una vez estábamos dando un estudio sobre por qué sufre el creyente. Y usted se ha preguntado. ¿Usted sabe lo que dice la gente? Todo lo que le pasa es una prueba de Dios. Entonces, hablando con alguien, yo le dije, ¿tú estás seguro que todo es una prueba de Dios? O sea, cuando tú pecas, es una prueba de Dios, tu sufrimiento, o no es más bien el resultado del pecado tuyo. Estamos mirando varias cosas y nos dimos cuenta que un sufrimiento es resultado del pecado, por supuesto. Otro sufrimiento son nuestras malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Otras son malas relaciones interpersonales. Que por cierto, esta es una de las cosas que más causa sufrimiento. Malas relaciones con los padres, malas relaciones con los hermanos, malas relaciones con los amigos, etcétera, etcétera. Otra razón, por supuesto, es una prueba del Señor. Y otra es un ataque de Satanás. Entonces, qué rico podernos sentar y evaluar cuál de estas causas, por qué estamos sufriendo. Y no está diciendo que es el Señor, ¿verdad? Es que es el Señor. Pero veamos aquí lo que menciona Pedro en relación con esto. Declara que los problemas se presentan ahora por un poco de tiempo. Es decir, ese sufrimiento no es eterno. Nosotros tenemos un dicho muy bueno. ¿Cuál es? No hay mal que dure, ni cuerpo que lo resista. Y tampoco nosotros llegamos hasta los 100. ¿Sí o no? Yo no veo esta cosa grande y negra llegando a los 100 años. No me imagino. Y haciendo bulla, menos. ¿Sí? Bueno, poco de tiempo. Ahora miren lo otro que menciona Pedro. Los problemas llegan si es necesario. Si es necesario. Cuando cumplen un propósito. Yo he mirado aquí varios de esos propósitos. Enseñarles a valorar la bendición. ¿Sí? Tiene su buen trabajo. Yo no sé si eso le ha pasado a ustedes o si en mi iglesia. Yo creo que aquí no. No hay empleo, Señor, dame un empleo. Dios mío, no tengo empleo. Y el Señor le da empleo y no volvió por aquí. ¿Ustedes se acuerdan de fulanito que venía siempre todos los domingos buscando empleo al Señor? El Señor le dio el empleo, ya no volvió. Entonces yo no sé si toca orar, Señor, no le des empleo para que permanezca buscando al Señor. Yo espero que alguien por allá adentro no esté diciendo, te reprendo, pastor, no diga eso. Bueno, en fin. Otra cosa, prepararlos con el fin de ayudar a otros, disciplinarlos por sus pecados y ayudarlos a fortalecer el carácter espiritual. Oiga, ¿ustedes saben que el sufrimiento ayuda para eso? ¿Sí sabían? Voy a decir aquí una cosa. Resulta que si usted o yo no queremos aprender, el Señor va a utilizar en su pedagogía maravillosa aún el mismo sufrimiento para corregirnos. Pero la palabra se cumple. Aquel que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar. ¿Oyó? Así que no crea que usted se le escapó al Señor, que el Señor no lo ve. Él es omnisciente. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo ve. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? ¿A dónde me escondo? Que no me veas. ¿Dónde me escondo? Muy bien. Aunque tengáis que ser afligidos por un poco de tiempo. Y aquí voy a tocar ahorita unas cosas que son muy importantes. Además de las que he mencionado. ¿Hasta dónde llegaba y llega el alcance del sufrimiento?
Yo he escuchado esto. No sé si usted también lo ha pensado y lo ha escuchado. Señor, tu palabra dice que tú nos guardas. Señor, tu palabra dice que tú nos proteges. Señor, ¿por qué será entonces que en medio de la pandemia han muerto hijos tuyos? ¿Se han preguntado? ¿Tu palabra no dice que nos guardas? ¿Cuántos pastores han fallecido? ¿Cuántos creyentes se enferman y mueren por todas esas enfermedades? ¿A qué se referirá el Señor en guardarnos y en tener esa herencia? ¿Es que estaremos entonces exentos de la muerte? Si estamos viendo la realidad y nos estamos muriendo. Me dijo uno de mis hermanos, ustedes saben que a mí me dio COVID, me chupé mes y medio. Y entonces me dijo uno de mis jefes, Efi, pasa que hierba mala no muere. Y yo me hice loco tratando de no entender lo que me decía. Pero aquí estoy. Y por algo me tiene el Señor aquí todavía, ¿verdad? Y por algo el Señor los tiene ustedes ahí todavía. Pero creo que es la pregunta. Y hablemos un poquito ahorita de Nerón. Ahora sí vamos a mostrar lo que habíamos dicho en principio. Entonces resulta que Nerón era uno de los emperadores romanos. Y Nerón se las tildaba de ser poeta. Y un día, escuchen esto tan tremendo, porque aquí hay un desafío para nosotros como iglesia. Entonces, un día dijo, bueno, yo necesito una inspiración para poder escribir. Y entonces se subió por allá a un monte y quemó Roma. Y allá arriba, viendo cómo las llamas consumían Roma, para ver si se inspiraba, y no se inspiró nada. Y quemó Roma. Pero el único lugar que no se consumió fue donde vivían los creyentes. Entonces nosotros podríamos decir ahora, aleluya, su nombre, gloria a Dios, quien vive. Pero yo no escuché que nadie dijo eso. Pues cuando confrontaron a Nerón, ¿sabe qué dijo Nerón? Fueron ellos. Miren que fueron los únicos que no se quemaron. Y vino una persecución contra la iglesia. Amados hermanos de Dios, en el palacio imperial, en aquel entonces no había llegado todavía EPM, ¿verdad? Para poner la electricidad. Y allá habían como una especie de candelabros con los que alumbraban, ¿verdad? En todo el lugar, antorchas. Hijitos de Dios, en la persecución, esas antorchas fueron reemplazadas por cristianos ensartados y quemados. Creyentes, hermanos nuestros. Hay la historia de una señora llamada Blandina. La registra Justo González en su libro Historia del Cristianismo. Y se van a dar cuenta que de Blandina no tenía nada. Y ella estaban muriendo. Y ella no hacía sino predicar. Jesucristo es el Señor y es el Dios verdadero. Y decir eso en Roma, que consideraban al emperador hijo de los dioses, era algo terrible. Es como meterse allá en la guerrilla y decir los paramilitares son los que pueden. Imagínense ustedes, un paramilitar metido allá en la guerrilla. O mejor aquí en términos costeños, es decir, una cucaracha en fiesta de gallinas. Así, imagínense. Y las gallinas borrachas de ñapa. Bueno, en fin, pongan cuidado lo que está pasando aquí. Están matando. Y esta mujer predicaba. Y esta mujer decía, adelante, adelante, Jesucristo es el Señor, es la razón de ser de nuestras vidas. La cogieron y la metieron en un costal. Y le dieron palo. Ya está muerta. Abrieron el costal y sacó la cabeza. Jesucristo es el Señor. Y la llevaron al circo romano. Y la ensartaron en un asta, allá arriba. ¿Oyó? Y desde allá gritaba que Jesucristo era el Señor. Y allí murió. Capturaron
a Ignacio de Antioquía de Pisidia y lo llevaban a Roma. Y él se dio cuenta que los otros estaban escribiendo una carta para interceder por él. Y este hombre dijo: por favor, no escriban una carta, no intercedan por mí, no me priven del privilegio de estar ya en la presencia de mi Señor Jesucristo. ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Qué les dio la fuerza? ¿Sabe qué les dio la fuerza? Esta palabra. Y el apóstol Pablo lo dice claro: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y yo quiero hacerle 2 desafíos hoy, iglesia. Uno de ellos, mírenlos a ellos. Y mataban 1000 y salían 10,000. Y gloria a Dios por ellos. Hasta aquí llegó el evangelio. Y usted y yo hoy somos salvos, porque toda esa gente caminó y trajo el evangelio a este lugar. Si llegara una persecución sobre la iglesia hoy, ¿qué haríamos tú y yo? ¿Saldríamos corriendo? ¿Huiríamos? ¿O no nos importaría dar la vida por nuestro Señor Jesucristo? No temamos, no temamos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén, iglesia.